niegan a la sociedad para despertarlos. Bueno, eso era Santiago Frank, sin dudas. Un abrazo enorme al cielo a don Santiago Frank. Así lo queríamos recordar. ¿Cómo era Santiago, no? Contestatario, rebelde, antisistema. En definitiva, un luchador con todas las letras. Y hay algo que habitualmente hablaba Santiago y que era sobre el tema pobreza. Él no toleraba la pobreza y decía que es el principal problema de nuestra sociedad. Bueno, justamente atando cabos, decíamos en el comienzo, parece que para la agenda política, para gran parte de la sociedad chaqueña, la principal preocupación son las calles, la principal preocupación son la libre circulación, los piquetes y no la pobreza. ¿Nos acostumbramos a vivir con la pobreza? ¿Nos acostumbramos a naturalizar el 50% de porcentaje de pobreza que arrojó los últimos datos del INDEC en el Gran Resistencia? Es un interrogante que lo vamos a trasladar al diputado Rodolfo Schwartz, diputado provincial del Frente Chaqueño, y que ya está en línea. Diputado, buen día. ¿Cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda. Hola Roberto, buen día. Un saludo para la audiencia. Bien, queríamos escuchar su opinión, diputado, en relación a algo que había marcado el gobernador en el comienzo, en su discurso de las sesiones ordinarias. Capitanich sostuvo que hay un hartazgo social para con los piquetes. Y nosotros decíamos, queda claro que es verdad que hay un hartazgo de una porción importante de la sociedad chaqueña respecto de los cortes de calle. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Naturalizamos el 50% de pobres, diputado? Bueno, en primer lugar, un reconocimiento para Santiago. Escuché la última parte de lo que estabas hablando y un saludo para su familia. Creo que es una pérdida importante para el campo popular y nacional, la desaparición de Santiago. En segundo lugar, es que eso que vos decís que dijo el gobernador, lo dijo al final. Sí, claro, claro. Lo cerró así. Yo creo que efectivamente sí hay un hartazgo. Hay un hartazgo porque estar en esos cortes padeciendo la pobreza que se padece, en realidad es muy triste y doloroso. Estamos en la provincia más pobre de la Argentina, la capital nacional de la pobreza con los mayores índices. Hay en el Gran Resistencia casi 400 asentamientos, el 50% de la población. Un sector tiene potencial de trabajo, por ejemplo, entre otras cosas, que es lo que se ataca, que son 30.000 pesos, que es menos de la mitad de la línea de indigencia. Y los merenderos que muchas veces se hacen y los que llegan a que haya movilizaciones para exigir el cumplimiento o la ampliación de eso, en realidad es para que puedan merendar 3 veces a la semana y a veces es la única comida. Entonces, eso es la gente que es protagonista, eso está harta de esa situación. Y en una Argentina, sobre todo, que es una de las 3 llanuras más grandes del mundo en la producción de alimentos, como Estados Unidos, Ucrania y Argentina. En una producción de alimentos que es para 10 veces la Argentina. En un país que es la segunda reserva de gas y de litio del mundo, la energía del futuro a través del litio, que hoy se lo importa en container y en bolsa, de la primera reserva de petróleo, de la primera de agua dulce, de una de las más grandes redes fluviales, de obreros especializados muy reconocidos con los científicos, profesionales y técnicos muy prestigiados en el mundo. Entonces, la verdad es que la pregunta es por qué estamos como estamos. Y estamos como estamos porque hay una minoría que concentra el poder de cada una de esas riquezas de la Argentina y, en primer lugar, la tierra. Como lo hemos charlado con vos más de una vez, el 1,5% tiene el 50% de la tierra. Que son precisamente los que se quedaron con el triunfo, vos estabas haciendo referencia a San Martín, a Belgrano, con el triunfo de los que lucharon poniendo el pecho a las condiciones extraordinarias de una guerra desigual, donde se hizo participar al pueblo para poder liberar a la Argentina. Pero en realidad hoy tenemos la rapacidad de todas las potencias que quieren quedarse con esos recursos. En ese marco el problema es que se oculta eso que estoy diciendo. Y entonces se desvía la atención a quiénes son los responsables. Y parece que los responsables son los que se movilizan en estas condiciones que acabo de describir. Y se dice en forma hipócrita, dice, bueno, hay algunos como el intendente que dice, bueno, no puede ser, hay que la justicia.
tiene cercada la plaza, que es una de las dificultades más grandes del tránsito peatonal que se genera en Resistencia, y no se sabe qué va a pasar, la tiene bloqueada, y anuncia que, diciendo que el problema del tránsito vehicular dificulta el comercio, propone que va a hacer peatonal 15 cuadras, por lo tanto no va a circular el tránsito vehicular y por lo tanto va a alterar todo el funcionamiento de circulación del microcentro. Por lo tanto, acá se ocultan las verdades que llevan a la situación que padece la mayoría del pueblo en forma creciente, quiénes son sus responsables. Muchos de los que ocultan son representantes de ellos, dicen que las lacras son y que viven de la teta del Estado de estos sectores que son los que sufren la pobreza, y en realidad son representantes de esos sectores. Entonces aparece un peluca diciendo que es el rebelde, y para ser rebelde hoy en la Argentina hay que rebelarse contra esos sectores minoritarios, levantar propuestas concretas para hacerle pagar la crisis a ellos. Diputado, ¿sabe que durante la semana en Chaco TV pudimos hablar con algunos legisladores, por ejemplo Mariela Quiroz, por ejemplo también Nicolás Slimmel, y ellos reconocían la legitimidad de la protesta social, pero también decían, ojo, porque hay muchos que se aprovechan, son extorsionadores y terminan algunos dirigentes sociales siendo beneficiados justamente por esa pobreza, y la gente que marcha, que es obligada a marchar bajo el sol, a cortar calles, termina siendo víctima, por un lado, de ese dirigente desaprensivo y además del Estado, que no cumple su función, y tal vez por esa tercerización que se hace en algunas asistencias sociales, en lugar de por ahí hacer una asistencia social de forma más directa, para que no esté sometido una persona en cuanto a los criterios subjetivos o interesados de algún dirigente social. Eso es lo que marcan a algunas personas, entre ellos los diputados Mariela Quiroz y Nicolás Slimmel. Bueno, yo eso creo que puede existir. Ahora, yo te digo, hay una cosa que es una tergiversación. Acá los fondos van a la tarjeta que está individualizada y cada uno va a cobrar individualmente. No es que le van a dirigentes que distribuyen. Eso no es así. Eso es falso. Tal dirigente maneja tal fondo. Cada uno maneja su tarjeta. Después hay gente que maneja mal las cuestiones. Por ejemplo, vos conocés bien, y el pueblo del Chaco conoce, que nosotros hemos hecho marchas multitudinarias de varios días para no cortar las rutas, para no cortar las calles, pero sí para hacer visualizar los problemas del Chaco profundo. Ahora, ¿quién puede obligar a 6.000 personas a caminar 4 días por la ruta en las condiciones del Chaco? Eso no es así, eso lo hace la gente por condición, por lo menos las fuerzas y las organizaciones que el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Partido Comunista Revolucionario impulsamos en la Argentina y en el Chaco. Entonces, pero yo creo que la indignación, por ejemplo, tendría que concentrarse en que hoy la Argentina está profundizando la pobreza, porque acá hay el fraude más grande que se ha hecho en la historia de la Argentina, más grande que el empréstito de Rivadavia, que es el crédito, el préstamo que pidió el Fondo Monetario Macri, que lo hizo por afuera de la Cámara de Senadores y Diputados, violando la Constitución. No pueden dejarse así. Lo hizo por 44.500 millones de dólares, violando las propias pautas del Fondo Monetario, y se lo entregó a los bancos. Lo dice él y lo reconoce, y como si no hubiera pasado nada. Y encima se aprueba que se va a pagar esa estafa. Eso es lo que tiene que indignar. Como tiene que indignar que, por ejemplo, que el magnate Levy inglés bloquee sobre la frontera la entrada del lago Escondido, tenga una pista de aterrizaje como la de Jorge Newbery en Capital, se reúne con los capos máximos del monopolio de la comunicación, del superior de la Corte Suprema y del sector de Juntos por el Cambio, que bueno, eso pasa como un hecho que no pasa nada en medio de una situación bélica internacional. Entonces, hay que ver cuáles son las cosas, los problemas centrales, y que hay que desocultar, y en ese sentido el periodismo juega un papel fundamental, sabiendo de la monopolización absoluta, que hay, absoluta sería todo, casi absoluta de los medios, y que son las cosas que se ocultan y se desvían para otro lado, como sea, al ladrón, y resulta que
que en todo caso es el que se está llevando una pala y el que se está llevando los millones de dólares que hace sufrir a toda la Argentina, que se lo aburre, digamos. Esa es la realidad que está pasando en la Argentina. Diputado, eso es lo que indigna y harta. Sí, recuerdo la campaña electoral de 1983. Raúl Alfonsín sostenía: con la democracia se cura, se come, se educa. Bueno, han pasado ya 40 años de eso y no solamente que no se ha logrado curar, no se ha logrado educar, porque han bajado los índices, los indicadores en esos campos, pero en relación al tema de la situación social ha empeorado respecto de cómo arrancó el proceso democrático en 1983. Más allá de que hay algunas excepciones, que se han logrado sustanciales mejoras en algunos periodos, pero sin embargo hoy tenemos un indicador de pobreza muy superior respecto de lo que recibió, de lo que heredó en su momento Raúl Alfonsín en 1983. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que ha fallado los distintos gobiernos democráticos para que el tema de la pobreza no solamente que no se resolvió, sino que empeoró? Bueno, yo creo que acá primero hay un Estado que se ha ido conformando desde la Revolución de Mayo, donde los sectores dominantes han tratado de crear las condiciones con las leyes, con la estructura judicial, con la fuerza represiva que defienda sus intereses. Lo que coincide en la mayoría de los gobiernos, a excepción del gobierno de los primeros gobiernos de Perón, es que un proyecto de país agroexportador, petrolero, minero, pesquero, de entrega y de búsqueda de inversiones extranjeras. Por eso decíamos una frase que vos la tomaste en un programa anterior: ¿qué se necesita menos Frondizi y más Perón? Y nosotros somos un partido de izquierda que planteamos una salida revolucionaria para la Argentina. Entonces, acá todos plantean como un país agroexportador, todos, inclusive lo de la agricultura sin agricultura, que es la soja, para la entrada de dólares. Y el desarrollo de la industria nacional, ¿cuál es? Tiene que venir a una empresa extranjera. Entonces, la diferencia entre los distintos sectores que se disputan en Argentina ha sido que haya un poco más de Estado o un poco menos de Estado para atender los problemas del pueblo. Pero de fondo se ha ido concentrando la riqueza en cada vez menos manos y la disputa interimperialista de la Argentina es cada vez mayor. Entonces es imposible con esa riqueza que yo describí que tenemos en la Argentina, si hay sectores minoritarios que la usan para su beneficio y hacen sufrir al conjunto del pueblo. Y la diferencia entre los sectores que se disputan, si uno dice, bueno, el Estado tiene que atender más, pero atiende las consecuencias. Para ir a las causas profundas que hay que tomar medidas para democratizar la tierra en Argentina, nacionalizar el comercio exterior, hay que nacionalizar la banca, que hay una especulación como nunca hubo, más de 2 billones de pesos que tiene que pagar de intereses de las élites. Y no hay plata para reactivar la industria nacional y las pymes. Y cuando se reactiva y hay un trabajo en blanco, cobra un sueldo por abajo de la línea de pobreza y aumenta la pobreza aún aumentando el empleo, como anunció el gobernador. Aumentó el empleo, ¿es verdad? Pero aumentó la pobreza porque está por debajo de esa línea lo que se cobra. Es verdad que se hicieron obras públicas como nunca, pero acá hay que hablar de cómo se aumenta la producción en el Chaco, que tiene que ver con la producción agrícola y de los pequeños y medianos productores y de las pymes que tienen industria nacional que tiene que industrializar. Pero acá hay un tema que te quería hacer referencia del Chaco y de las cosas que se ocultan, y he visto en tu propaganda que va a estar Sergio Ismael, un periodista que respeto mucho porque lo conocí hace tiempo, y lo conocí cuando él empezaba con sus primeros artículos, y fue en el año 83-84, donde nosotros habíamos difundido desde el Partido del Trabajo y del Pueblo un folleto que se llamaba ¿Quiénes son los vaciadores blancos del Chaco en la época de la dictadura? Centenares de millones de dólares que se llevaron empresarios, muchos vinculados al Chaco actualmente, conflictos dirigentes políticos de distintas esferas, y algunos testaferros. Y eso lo difundimos en el primer día de funcionamiento de la Cámara de Diputados, después de la dictadura. Un diputado en ese momento, Daniel Fernández, un diputado radical, lo tomó y dijo que es extraordinaria la propuesta y formó la comisión investigadora parlamentaria que nosotros proponíamos para investigar lo que había sido ese vaciamiento. Bueno, se formó la comisión, tuvo un informe, había en ese momento 30 diputados, y se votó por 29 diputados a 1 mantener en secreto el informe.
Me hizo acordar, diputado, a una vieja definición de Perón. Lo estamos citando bastante a Perón hoy, pero Perón decía, bueno, si querés que algo no se resuelva, bueno, conforma una comisión. Bueno, depende de quiénes la integran y qué interés se defiende. Claro, ahí está. Y yo hago referencia a Sergio Sneider porque él tuvo la valentía en ese momento de sacar un artículo muy interesante, y de eso conversamos para brindar los elementos que teníamos en relación a esto. Eso quedó oculto, que aquí no pasó nada. Después se fue, la deuda esa la fue comprando, se fue dividiendo, se quiso privatizar el banco, se volvió atrás. Ese es un tema, para vincularlo al Chaco, a lo que significa el manejo de esas cosas. Lo otro es que nosotros denunciamos en la Cámara de Diputados con el foro en defensa de la tierra del Chaco, que era multisectorial, en la Cámara, el saqueo de la tierra pública. Casi 2 millones de hectáreas que se entregaron, en algunos casos, y lo mostramos con datos concretos, a 60 centavos la hectárea, para los amigos del poder de ese momento. ¿No? En ese momento era el gobierno de los radicales, así como hubo un radical que planteó investigar y después se mantuvo el único que votó a favor, también después en el otro gobierno fue el saqueo que dice de la tierra pública. Y después para lo que no se dice nada de los billones que se dan en la LELIC, eso es a nivel nacional, lo de la deuda y el acuerdo que se hizo con el fondo y el ajuste que eso significa, y lo que dije anteriormente de Lewis. Son cosas muy gruesas que pasan en la Argentina y que no están en la discusión y en descubrir cuál es la trama fundamental de qué pasa en un país tan rico como el nuestro y con tantos recursos y la pobreza, como vos preguntabas recién, ¿por qué crece? Yo creo que esas son algunas de las causas por las que eso ocurre. Entonces, resulta que hay delito, que en realidad no lo es, porque hay un fallo que dice que es una contravención, y se sale a defender con marcas y cortes a Vicentín diciendo todos somos Vicentín. Y a la cabeza de eso tenemos lo de Punto por el Cambio, le tenemos la Burri, le tenemos todo eso, y eso está bien. Y uno que cobra 30.000 pesos y se muere de hambre, está mal. Bueno, no, hay que decir las cosas como son en la Argentina y ponerle el cascabel al gato, como vi un título que había en un artículo del matutino de acá. Bueno, pero el cascabel al gato hay que ponerle quiénes son los que se quedan con la riqueza de los argentinos y ocultan eso, y los medios que son... La red es una cosa increíble, no se lo voy a contar yo a ustedes, pero en Sausalito claro. Vos tenés una FM que le hicieron ahí, que es repetidora, y una cosa que la elaboraron allá, lo recontra concentrado de la idea que hay que meter en la Argentina y en los argentinos. Entonces ese es un problema muy profundo que está ocurriendo, que hay que discutir en profundidad, y acá hay que ponerse los pantalones y plantarse entre esos sectores de poder y tomar las medidas que hay que tomar, si no la pobreza no solo que va a crecer, sino que sobre la base del descontento, aquellos que son los mayores representantes de esos sectores minoritarios van a volver porque van a aparecer como una opción para castigar esto que la gente no está de acuerdo. No está de acuerdo, ya lo demostró no yendo a votar, no votando al sector del macrismo que estaba antes, pero tampoco votando, por eso se perdió en las PASO y hubo que revertir en un debate político muy profundo en el Chaco para pasar de perdedor a ganador en las PASO anteriores. Lo último... un descontento muy profundo. Queda clarísimo su postura, diputado, y lo último tiene que ver, avisora un año eleccionario con paso precisamente porque parece ser que es inminente la decisión de la justicia chaqueña, aparentemente va a dar curso al reclamo de la oposición, de cierta parte de la oposición, que había marcado que hubieron ciertas irregularidades en la aprobación de la suspensión de las PASO a fines del año pasado en la legislatura provincial, y parece todo indicar que habrían paso en la provincia de Chaco. ¿Avisora un año electoral con paso, diputado? Yo creo que sí, que es como vos decís, Roberto. ¿Y cambia un poco, trastoca un poco el escenario electoral? ¿O esto nada más que acelera los tiempos? Porque, bueno, seguramente estas elecciones del 17 de septiembre, 2 meses antes, cuanto menos tendría que haber las primarias. Sí, acelera los tiempos, es una situación muy confusa, compleja. A nivel nacional, por ejemplo, el Capitanito anunció que está dispuesto a ser uno de los candidatos presidenciales. Va a haber pasos nacionales. ¿Cuál es la fecha? No está establecida. Si es candidato nacional, no se sabe si va a ser candidato provincial. Si no va a ser candidato provincial, ¿quién puede ser? Si termina, bueno, la situación es muy confusa, en un momento muy complejo,
Y bueno, va a ser un año muy agitado porque la situación social está muy grave. No se avisoran respuestas que den solución a los reclamos, no se toman las medidas tocando lo que hay que tocar, y en todo el año se va a discutir los nuevos representantes en la Argentina, en el Chaco y en los municipios. Así que creo que va a ser un año sumamente agitado y de grandes debates que me parece que tienen que rondar alrededor de las cosas que estamos hablando. Rodolfo, le mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Bueno, gracias Roberto, como siempre. No, por favor, hasta luego. Haya pasado el diputado Rodolfo Schwarz, diputado provincial del Frente Chaqueño, del Partido de los Trabajadores y el Pueblo. Y el